El episodio 4 inicia en Paraguay y esto no solo amplía la geografía del brote, sino que establece el tipo de supervivencia que existe para los más escépticos. Mientras que los primeros episodios mostraban masas ordenadas, sonrientes y calmadas, Manaussos llega como la primera prueba de que el caos humano continúa existiendo incluso cuando el orden parece haberse impuesto globalmente. La secuencia comienza con un temporizador manual, una cuenta regresiva audible que sustituye la clásica numeración digital que la serie había usado hasta ahora, y esto ubica al espectador en un espacio más precario y más vulnerable. Manaussos no tiene acceso a mucha tecnología sofisticada que otros personajes usaban en episodios previos. Lo único que posee es una radio analógica y un mecanismo al que le cambia la frecuencia cada cierto tiempo, y ese temporizador, claramente, también funciona como un marcador de aislamiento emocional del personaje, porque la colmena opera mediante comunicación instantánea, mientras que Manaussos es todo lo contrario, recurre a una herramienta antigua que además es lenta y sobre todo solitaria. Y puede que ver a este personaje usar esta radio sea más importante de lo que parece. Tal vez es una pista muy interesante sobre cómo podría comunicarse realmente la colmena. Todo apunta a que la colmena opera mediante ondas de radio HF, señales largas capaces de recorrer el planeta completo. Esto encaja con Manaussos, usando radioaficionado no solo para buscar sobrevivientes, sino para rastrear esa frecuencia, y también explica por qué está encerrado en esta cerca metálica que lo separa del mundo y de la comida. Ese metal funciona como una barrera natural contra las ondas HF, casi como una jaula de Faraday, que es cualquier estructura metálica cerrada que bloquea o atenúa señales electromagnéticas, desde las de un microondas hasta las de radio. Básicamente, impide que las ondas entren o salgan. Por lo tanto, si la colmena funciona con estas frecuencias, la solución sería algo parecido a una jaula de Faraday. Y esto conecta directamente con el episodio 1, cuando la mente colmena dijo que todas las redes de telefonía móvil estaban caídas. Entonces, puede que no fuera un accidente y tampoco un desastre técnico, sino que probablemente las frecuencias de los celulares interfieren con la frecuencia que usa la colmena para comunicarse. Al mismo tiempo, el episodio muestra que Carol confirma que sí existe una forma de revertir la unión, pero la colmena evita revelarla. Y cuando Sasha entra en paro cardíaco, queda claro que no fue solo por la droga, sino porque Carol la desconectó de golpe de la colmena. Su cuerpo simplemente no puede soportarlo sin protección, y todo esto refuerza la idea de que el suero nunca fue la solución, ya que para liberar a alguien sin matarlo, lo realmente necesario sería aislarlo dentro de una estructura metálica que bloquee la comunicación HF. Pero bueno, este último vive en un lugar muy cerrado, lo cual es un contraste interesante con la presentación de Sasha en Marruecos, donde la luz y los colores vibrantes representaban la energía colectiva de la colmena. La oscuridad de Manaussos sugiere una estrategia defensiva, pero también revela que no ha sido capaz de adaptarse a un mundo dominado por la colmena. Es casi un personaje que veríamos en cualquier producto audiovisual post-apocalíptico. Además, al estar en ese lugar, que a lo mejor se quedó ahí desde que empezó a ver un comportamiento extraño en la gente y no llegó a ese lugar porque sí, porque al parecer es su trabajo, la comida era limitada a pesar de que han pasado menos de 7 días, así que tiene hambre y además no acepta la comida que le entrega la colmena, simplemente porque no confía en ellos. Manaussos no acepta la ayuda porque aceptar esa comida implica aceptar una forma de vida en la cual dependería de la colmena. Cuando se ve obligado a abrir las bodegas que custodiaba para buscar comida, vemos cómo es su carácter, porque antes de tocar cualquier puerta metálica, deja una carta de disculpas a los clientes. Aunque los destinatarios nunca regresarán, ese gesto demuestra que su sentido de ética permanece intacto. A pesar de su miedo, todavía quiere hacer lo correcto. Sin embargo, lo que encuentra no es tan bueno. Un poco de azúcar y comida para perros, y luego escuchamos que Carol lo llama, conversación que también escuchamos
en el episodio anterior, pero ahora desde la perspectiva de Manosos, por supuesto, y con lo que encontró de comida y por el hambre que tiene, se entiende por qué reaccionó tan mal cuando Carol lo llamó. Y aquí viene lo que muchos sospechaban. Manosos, de alguna manera, sabe que la colmena no insulta, por eso le llamó la atención la llamada de Carol y anota su nombre en su cuaderno, aunque lo escribe mal, y de alguna u otra manera se va a comunicar con ella. Luego de la intro, volvemos con Carol, y nuevamente el contraste con Manosos es interesante, porque él vive en la oscuridad y silencio, mientras que Carol se encuentra rodeada de la colmena, cuya presencia es omnipresente, aunque siempre amable. Al llegar a su casa, encuentra un equipo de personas reparando el daño causado por la granada del episodio anterior. Entre ellos está el alcalde de Albuquerque, ahora reducido a un trabajador más, y de hecho es el alcalde real de Albuquerque. Y además de ser un cameo gracioso, es una forma de subrayar que en este mundo la colmena ha uniformado a todos hasta eliminar las diferencias. Cuando Carol abre su pizarra, piensa borrar sus notas de su novela Waikaro, pero se arrepiente. No quiere borrar esas palabras que escribió en su vida anterior cuando Helen aún existía, y conociendo a Vince Gilligan y a su equipo, no sabemos si hay algún easter egg o presagio en estas notas, y si observamos bien, lo único subrayado es poción de amor, y no creo que tenga que ver con que el amor revierte el virus, así que tal vez no signifique nada. A continuación, Carol comienza su lista de observaciones sobre la colmena. Cada punto refleja una conclusión lógica basada en su experiencia directa. Entre ellos, el más relevante para el episodio, extrañamente honestos. Ese punto desencadena la escena con Larry, un miembro de la colmena que se ofrece como voluntario. Aunque la colmena se muestra extremadamente positiva, Carol tiene claro que esa alegría constante puede manipular emociones ajenas. Por eso, decide poner a prueba su honestidad absoluta. Larry responde todas sus preguntas con entusiasmo, citando pasajes específicos de sus libros, mencionando casos de fans que encontraron esperanza en sus historias y describiendo reacciones que la colmena experimentó colectivamente. La idea de que la colmena pueda recordar emociones humanas como un sistema compartido es inquietante, porque demuestra que no solo tienen acceso a recuerdos que pertenecieron originalmente a personas individuales. Y lo más doloroso de esta escena llega cuando Carol exige conocer la verdadera opinión de Helen sobre sus libros. Larry intenta esquivarlo y recuerda que Helen estaba fuera de los límites, pero la estructura de la colmena no le permite mentir. Finalmente, revela que Helen consideraba a Waikaro como algo inofensivo, casi trivial, algo que no la marcaba de forma profunda. Sobre Bitter Chrysalis, su novela inédita, admite que Helen llegó apenas a la página 137 antes de abandonarla. Carol obviamente recibió esta información casi como un golpe. Su propia esposa ocultaba una opinión tibia sobre su obra y también descubre que esas mentiras eran para mantenerla feliz, y eso es casi igual al comportamiento de la colmena. Mienten para que Carol no sea tan infeliz. Este descubrimiento alimenta un cambio de perspectiva en Carol, que comienza a ver a la colmena no solo como una amenaza externa, sino también como un espejo perverso de sus experiencias traumáticas pasadas. Y esto se vuelve explícito cuando habla de Freedom Falls, el centro de terapia de conversión al que fue enviada a los 16 años. Aquellas personas sonreían constantemente, prometían cambiarla para su bien, utilizaban la amabilidad como herramienta de control. La colmena repite ese mismo patrón, solo que llevado al extremo. Ese paralelismo explica por qué Carol rechaza visceralmente a la colmena. Es entonces cuando Carol quiere saber si existe una forma de revertir la unión. La colmena había dicho en el episodio 1 que desconocía cómo funcionaba el proceso, pero ahora parecen tener una respuesta. Sasha intenta explicar los aspectos técnicos del virus, pero cuando llega la pregunta clave no puede responder, y esa es una respuesta para Carol, porque si Sasha hubiera dicho después de que Carol insistiera tanto una respuesta, no hay forma de revertirlo, sería una mentira, y ellos no pueden mentir.
Por lo tanto, sí existe un método para revertir la unión, pero revelar esa información significaría poner en riesgo la supervivencia de la colmena. Y Carol está casi al límite. Después de todo lo que ha pasado estos 4 días, su interacción con Manoussos, la revelación de lo que opinaba Helen de sus libros, los gestos manipuladores de la colmena y el recuerdo traumático del centro de conversión terminan empujándola hacia un límite psicológico que hace inevitable la confrontación final del capítulo. Así que después de su conversación con Sasha, Carol va a la sala del hospital donde estaban todos los medicamentos y buscó tiopental sódico, que a menudo se le llama suero de la verdad. De vuelta en su casa, se graba a sí misma inyectándose el suero, y lo que sigue es una de las escenas más íntimas de lo que va la serie. Carol empieza a hablar sola mientras confiesa varias cosas. Admite una vez más cuánto extraña a Helen, siendo la primera vez que la vemos enfrentarse directamente al duelo, y también admite que Sasha le parece atractiva. Es un momento complejo porque confirma que la colmena sabe perfectamente cómo manipularla. Le enviaron a alguien que es exactamente su tipo, que le despierta ternura y culpa. Pero en fin, el suero funciona y puede usarlo en Sasha. Cuando Carol llega al hospital, se lleva a Sasha afuera para que supuestamente tome aire fresco, y Sasha interpreta la invitación como un avance en la relación entre ambas, un gesto de reconciliación después de la explosión del episodio anterior. Y la escena del ascensor puede que refuerce eso. La música suave que suena al interior contrasta con la tensión del plano oculto de Carol y funciona como un recordatorio de que la colmena sigue intentando complacerla incluso en momentos sin sentido aparente. Cuando Carol inyecta el suero directamente a la vía intravenosa de Sasha, el episodio cambia de tono a uno más intenso, puesto que la reacción física de Sasha es intensa y la colmena entra en pánico. Su llanto simultáneo rompe por completo la fachada de perfección emocional que habían mantenido hasta ese punto. Por primera vez, vemos que el dolor colectivo no es una abstracción, sino una realidad física y compartida que afecta a todos los miembros al mismo tiempo. Y la frase repetida, "por favor, Carol", se transforma en un ruego desesperado, perdiendo el tono amable y uniforme característico de episodios anteriores. Y claro, el paro cardíaco de Sasha revela un aspecto fundamental de la biología de la colmena. Los cuerpos no están preparados para separarse súbitamente de la red. Lo que le pasa a Sasha no es tanto por la droga como se dijo antes, sino el desconectarse bruscamente de la red, por así decirlo, que mantiene cohesionada la colmena. Por otro lado, el comportamiento de la colmena cambia por completo por el colapso de Sasha. Las lágrimas son la evidencia directa de que la colmena experimenta dolor real por razones que van más allá de un algoritmo de obediencia. Asimismo, podríamos decir que también lloran porque no logran hacer feliz a Carol y no pueden satisfacerla. Esa dependencia emocional revela lo vulnerables que son. Cualquier malestar de Carol afecta a todos. El episodio también deja claro que este sistema tiene riesgos, porque la estabilidad física de Sasha depende directamente del estado emocional de Carol, lo que convierte a esta última en un peligro potencial para toda la colmena. Y puede que sí, porque en un avance veíamos a Carol con la parte de la esposa que le cortaron en la muñeca, viendo cómo un dron recogía su basura, y tal vez, solo tal vez, la colmena la considera un peligro y no quieren tener mucho contacto con ella por el momento. Y este plano cenital que muestra a la colmena reunida alrededor de Sasha es interesante, porque los cuerpos no parecen humanos, sino una masa orgánica moviéndose al unísono. Podríamos decir que es un paralelismo visual directo con el concepto de virus que hemos visto hasta ahora. Y ya para terminar, puede que Carol le caiga mal a muchos. Lo he leído en los comentarios de mis videos anteriores, y sí, puede que sea una persona desagradable o hace las cosas más difíciles de lo que deberían ser, pero es la única hasta ahora que puede salvar a la humanidad de una colmena que es ordenada y casi perfecta, mientras que Carol es todo lo contrario, defectuosa y terca. Pero eso la hace humana, y con eso podemos respaldar muchas de sus decisiones. No es como con Walter o Saul Goodman.
A ellos podíamos entenderlos, pero no siempre íbamos a apoyarlos. Por lo tanto, Carol elige mantenerse incómoda en este mundo antes de querer unirse a la colmena, mientras que Manoussos elige estar alejado de todo y morirse de hambre antes de tener contacto con la Unión. Pero, en este intento de obtener respuestas para salvar a la humanidad, casi mata a Sasha. Y esto complica un poco las cosas, porque la serie no quiere que estemos del lado de la colmena, pero sí obliga a pensar en los límites de cada bando y en cómo podrá reaccionar la colmena después de que Carol hiciera esto, porque de la manera en que la estaban mirando, da mucho para pensar.